recargan su frente sobre los báculos, y vemos, hermanos, que esto fue dejado a Tamar, y cuando él sabe, hermanos, de qué se trataba toda esta situación y que le pertenecían a él, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 26, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Sé que en otras palabras, hermanos, cuando él se da cuenta de la situación, cuando Judá se da cuenta, dice la Escritura que entonces él dijo, más justa es ella que yo. Y entonces ya no sacaron a aquella mujer, ya no la quemaron. Y entonces dice también la Escritura que Judá nunca más la conoció. Solamente pasó esa vez y él nunca más, hermanos, se llegó a ella. Y cuando vemos todo esto, hermanos, como estábamos hablando, que desde el capítulo 37 hasta prácticamente el final se nos habla de José y su estancia en Egipto. Pero entre esos capítulos, hermanos, encontramos el capítulo 38 que nos habla del pecado de la familia de Judá. Y no solamente de su familia, sino de él mismo, hermanos. Uno podría ponerse a pensar que si este capítulo nos habla de los errores y del pecado, hermanos, de este hombre, ¿por qué es que está ese capítulo ahí? Cuando realmente hablamos de Judá como de las tribus, hermanos, más importantes de Israel. Hablar de Judá es hablar de una de las tribus más conocidas de todo el pueblo de Israel. Usted y yo sabemos esto. De hecho, hermanos, prácticamente a todos los del pueblo de Israel, muchas veces les decimos los judíos, hablando como si todos fueran descendientes de Judá, o tal vez por las creencias que ellos tienen. Pero realmente hablar de Judá, hermanos, de este hombre que es el padre de todos aquellos, de toda la descendencia, hermanos, de esa tribu, nosotros podemos ver que de esta tribu, hermanos, de la descendencia de Judá, vinieron hombres tan importantes como David, el rey David. Usted y yo sabemos que él descendía de la tribu de Judá. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos habla que por consecuencia también el rey Salomón venía de la tribu de Judá. Uno de los reyes más importantes también, que comenzó a reinar, como hablábamos apenas la semana pasada, a los 8 años, rey Josías también descendía de la tribu de Judá. El mismo Señor Jesús, hermanos, como usted y yo sabemos, él descendía de la tribu de Judá. La misma Escritura nos habla de estas cosas. De hecho, si usted lee, hermanos, el libro de Apocalipsis, se nos menciona que en el mismo cielo se dice que el Cordero de Dios, que es nuestro Dios mismo manifestado en carne, proviene o es de la tribu de Judá. Porque usted lo puede ver allá en Apocalipsis capítulo 5, versos del 1 en adelante, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice el verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, dice la palabra de nuestro Dios. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, dice la palabra de nuestro Dios. Así que Juan, hermanos, en ese momento está teniendo aquella gran visión. Y dice la Escritura que vio claramente, hermanos, cómo nuestro Dios, que estaba sentado en el trono y tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y se pregunta: ¿quién es digno de abrir estos sellos, de desatar estos sellos? Y no se encontró a nadie, dice el verso. Nos dice la Escritura, y el verso 4 dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Ni siquiera de mirarlo, dice la palabra de nuestro Dios.
Pero el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, dice la Escritura. Así que vemos, hermanos, cómo nuestro Dios nos habla y nos dice que aún allá en ese momento, hermanos, donde se va a abrir aquel libro, aquel rollo con estas escrituras, hermanos, que tiene los 7 sellos y que no había nadie digno. Dice la Escritura que uno de los ancianos le dijo a Juan, ya que él al darse cuenta que no había nadie digno de abrir, hermanos, esos sellos, él lloraba, dice la Escritura, pero uno de los ancianos le dijo, no llores, mira, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, dice la Escritura. Vemos, hermanos, cómo a pesar de la situación, a pesar de lo sucedido, nuestro Dios escogió la tribu de Judá para manifestarse en carne. Como hablamos, hermanos, no solamente vemos que el rey David descendía de esta tribu, el rey Salomón, el hombre más sabio, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra de nuestro Dios. Ver que Josías, aquel rey, hermanos, que hizo lo recto delante de nuestro Dios, provenía de esta tribu. Y aún el mismo Señor Jesús, hermanos, uno puede pensar y ver por qué de alguna manera el capítulo 38 nos habla de cosas sucedidas que realmente no son muy agradables. Tal vez nuestro Dios pudo haber omitido ese capítulo. Tal vez nuestro Dios pudo haber quitado ese pasaje para que no se supiera de alguna manera, hermanos, lo que había sucedido. Porque como seres humanos somos muy dados a que se sepan tal vez nuestros logros, las metas alcanzadas, cuando nos va bien, cuando todo sale de la mejor manera. Ahí de alguna manera como seres humanos quisiéramos que todos tal vez se enteraran y supieran de las cosas buenas que nos acontecen, de las cosas buenas que suceden en nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, es claro y de alguna manera como seres humanos pienso que prácticamente la mayoría somos de esa manera. Cosas que tal vez no son muy agradables, quisiéramos que no se supieran, quisiéramos que pasaran desapercibidas, quisiéramos tal vez ocultarlas, quisiéramos tal vez que no salieran a la luz, quisiéramos de alguna manera que eso no llegara a oídos de los demás. Pero nos damos cuenta que nuestro Dios es diferente, hermanos. Nuestro Dios, como dice la Escritura, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, no son como nuestros pensamientos. Porque nuestro Dios de alguna manera pudo haber omitido, quitado o evitado que ese capítulo, ese acontecimiento apareciera en la Escritura y hubiera pasado como algo que nadie se enteró y nadie supo. Pero no, sin en cambio, hermanos, podemos ver que está escrito con lujo de detalle, como podríamos decir aquí en la palabra de nuestro Dios. Y son cosas, hermanos, que de pronto nos podríamos preguntar, pero ¿por qué? Porque Dios de alguna manera permitió que se escribieran estas cosas ahí en la palabra de Dios, cuando bien hubiera tal vez quedado mejor, como decimos, tal vez si no se hubiera sabido, pero nuestro Dios no piensa de esa manera. Y la razón, hermanos, que de alguna manera podemos ver que un capítulo que nos relata los errores, las fallas de un hombre, nuestro Dios lo permite y de alguna manera nos lo muestra en la palabra de Dios para que usted y yo sepamos lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer que haya cometido errores en su vida. Nuestro Dios puede hacer grandes cosas, hermanos. Y como sabemos, aún de lo peor de este mundo, Él puede levantar a alguien y hacerlo llegar muy, muy lejos, hacer grandes cosas en la vida de esa persona, en la vida de aquellos hermanos que le buscan con todo su corazón. Vemos, hermanos, que si bien tal vez Judá cometió errores, porque el primero de ellos fue dejar a sus hermanos, apartarse e irse a Adulán, dice la Escritura. Irse para allá. Y no solamente eso, hermanos.
el tener esta amistad de alguna manera lo fue arrastrando tal vez a hacer cosas que normalmente no hubiera hecho. Vemos como la misma escritura nos relata que él se salió del camino. Él se salió porque así nos dice la escritura, usted lo puede ver. Ahí la palabra de nuestro Dios es clara. Y dice en el verso 16, allá donde leíamos en Génesis capítulo 38, verso 16. Hablando de Judá, dice, y se apartó del camino hacia ella. Se apartó del camino. Él se salió de alguna manera y se acercó a ella y cometió aquel error, hermanos, en ese momento, errores que había cometido al no dar a su hijo y ahora llegarse a su misma nuera, claro, sin saberlo. Pero algo que vemos en Judá, hermanos, es que de alguna manera él reconoce su falta, él reconoce su pecado. Como sabemos, muchas veces es difícil para muchos reconocer sus fallas, reconocer sus errores, pero la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la Escritura. Él de alguna manera al acusar a su nuera, Tamar, al haberla mandado a quemar, hermanos, pero al mismo tiempo al darse cuenta de que él era el responsable de lo que estaba aconteciendo, vemos que él de alguna manera reconoce, hermanos, su falta, porque dice el verso 26, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, dice la Escritura. No solamente, hermanos, él reconoció aquellas prendas, él reconoció su falla, él reconoció sus errores, dice la palabra de nuestro Dios. Y sabe, hermanos, él muestra un verdadero arrepentimiento al no llegarse nunca más a ella, porque ese es el verdadero arrepentimiento, como decimos, cuando hay un cambio de vida, cuando hay un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Sentir remordimiento, como hemos hablado muchas veces, es diferente, porque el que siente remordimiento se siente mal en el momento, pero lo vuelve a hacer. Pero alguien que se arrepiente verdaderamente, hermanos, cuando reconoce su falta, se aparta y nunca más lo vuelve a hacer. Judá de alguna manera muestra, hermanos, ese arrepentimiento, él reconoce su falta, él reconoce su error, pero también muestra arrepentimiento. Dice la palabra de nuestro Dios que nunca más se acercó, se llegó a ella, dice la Escritura. Vemos, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos habla estas cosas. Y como mencionamos antes, Dios pudo haber tal vez evitado que eso apareciera ahí. Porque aún, hermanos, Él eligió a la tribu de Judá para venir de esa descendencia. Él pudo haber dicho mejor esto que no se sepa, mejor esto que no aparezca en la Biblia, mejor que esto quede de alguna manera omitido, quede oculto. Pero no, hermanos, esto vuelvo a mencionar es para que usted y yo sepamos lo que Dios puede hacer con hombres y mujeres imperfectos que somos cada uno de nosotros, hermanos, pero nuestro Dios puede hacer grandes maravillas, grandes cosas, porque como hemos hablado muchas veces, no se trata de nosotros, se trata de Él. Gloria al nombre de Jesús. Se trata de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que es el que hace realmente la obra. Como hemos hablado, no tenemos que olvidar, hermanos, recordemos que Dios escribe derecho aún con varas torcidas. Dios puede hacer la obra, Dios puede cambiar, Dios puede restaurar, así lo hizo con Judá. Y ahora vemos, a pesar de sus errores, ahora hasta cantamos, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, porque Dios puede hacer grandes maravillas, no solamente con Judá, sino con usted y conmigo. Pero es necesario que sepamos y no olvidemos, hermanos, que si bien Él cometió errores, eso no nos tiene que hacer pensar, bueno, entonces yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, como quiera Dios se va a glorificar en mi vida. No, recordemos, hermanos, que esto solamente es para que veamos lo que Dios puede hacer, pero también la Escritura nos manda a apartarnos de todo lo malo, aprender a hacer el bien. Y como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando acerca del pecado, de la maldad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dice la Escritura.
Así que como Judá reconoció, hermanos, de alguna manera se apartó. Eso es lo que espera nuestro Dios. Que si bien hemos cometido errores, también, hermanos, seamos de alguna manera valientes para reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y dar la media vuelta y pararnos firmes en los caminos de Dios y nunca más volver a cometer esos pecados. Porque como dice la Escritura, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dice la Escritura. Son cosas que se pudieron haber ocultado, pero sabe, hermanos, esto es para que usted y yo sepamos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Vamos a ponernos de pie. Realmente, hermanos, nuestro Dios tiene el poder para restaurar, para cambiar, para levantar. Hermanos, sin duda será cosa grande que así como se menciona el nombre de Judá, allá delante del trono de nuestro Dios, a pesar de los errores que cometió, pero que Él de alguna manera rectificó en su vida. Así, hermanos, usted y yo, que rectifiquemos en nuestra vida y que su nombre y mi nombre sean mencionados allá delante de la presencia de nuestro Dios. Sí, amén, aleluya. Que Él cada día, hermanos, se siga glorificando en nuestras vidas. Judá reconoció, Judá rectificó. Así cada uno de nosotros, hermanos, de la misma manera que nuestro Dios lo hizo con Judá, y con muchos otros hombres y mujeres en la Biblia lo puede hacer con nosotros. Él está en este lugar. Este altar está abierto, hermanos. Tengamos un momento a hablar con nuestro Dios, meditando en su palabra y de alguna manera, hermanos, reconociendo y agradeciendo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Es verdad que tal vez no somos dignos, pero cuando nosotros venimos ante Él y nos ponemos en sus manos, Él comienza su obra en nuestras vidas, hermanos. Él comienza a hacer grandes cosas. Póngase en las manos de Dios. Entregue su vida por completo. Entréguese por completo a Él. Vamos a ver, hermanos, cómo este capítulo aparece ahí en la Biblia. Cuando se nos empieza a hablar de José y de cómo de alguna manera Dios comienza a encaminar su vida para cumplir los sueños que Él mismo le había dado. Pero es ahí, en ese proceso, donde aparece este capítulo, donde nos relata algo que sin duda es vergonzoso tal vez, pero al mismo tiempo nuestro Dios no lo ocultó. Ahí está. Y esto nos ayuda a recordar que Dios no llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que llama. Esto nos lleva a recordar que Dios no llama a los santos, sino que Él santifica a los que llaman. Dios va restaurando, Dios va cambiando, Dios va renovando. Nuestro Dios tiene poder para hacer